Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 2 de la materia de Planeación y Diseño de Instalaciones, pertenecientes a la carrera de Ingeniería Industrial. El equipo está conformado por Alfonso Santos, Antonio Vázquez, Clara Álvarez, González Díaz, González, Yepes Martínez y un servidor, López Ríos. Vamos a abordar el tema 2.2, concepto de unidad de carga, perteneciente a la unidad número 2, manejo de materiales. Si en las empresas de bienes o servicios no se tiene un adecuado control de inventario con ayuda de algunas técnicas como el Kanban, Just in Time y la logística, puede ser un gran problema para estas, ya que puede tener excesos de inventario de un tipo de material y faltantes de inventario de otro tipo de material, lo que ocasionaría un paro en la línea de producción. Para algunas empresas anteriormente se consideraba el manejo de los materiales como un problema, ya que no agrega valor al producto, sin embargo, repercute directamente en el presupuesto financiero de la manufactura. El manejo de materiales incluye actividades que van desde el movimiento, espacio, lugar, tiempo y cantidad. En una época de alta eficiencia en los procesos industriales, las tecnologías para el manejo de materiales se han convertido en una nueva prioridad en lo que respecta al equipo y a los sistemas del manejo de materiales. Pueden utilizarse para incrementar la productividad o bien para lograr una ventaja competitiva dentro del mercado. De allí proviene la importancia de este tema de concepto de unidad de carga, ya que requerimos saber esta unidad de carga, qué contiene, cuántos elementos, para poder determinar con qué herramienta, maquinaria o equipo debe ser manipulada, además de en qué área se debe de almacenar. El concepto de unidad de carga, o también llamada unidad de manipulación, es un conjunto de artículos agrupados juntos para su manipulación, transporte y almacenamiento como una sola unidad. El número de elementos que conforman la unidad de carga depende del tamaño y de la naturaleza de los mismos, además de algunos criterios económicos evaluados durante el proceso de manejo y de distribución. El concepto de unidad de carga se entiende por todo objeto o ser vivo susceptible a ser movido, es decir, no solo nos referimos a artículos, sino a personas en un hospital, a animales en una granja o en una clínica veterinaria, además de algunos objetos que no pueden ser movidos por sí solos y requieren la ayuda de algunos elementos mecánicos. Por otra parte, existe la manipulación de unidad de carga manual, pero esta se considera que impacta con una fatiga en el trabajador, además que puede originar riesgos como lesiones o traumatismos en los trabajadores que realizan estos manejos de forma cotidiana o lo hacen de manera habitual, tanto como en aquellos que lo hacen esporádicamente. Los tipos de unidades de carga son las cajas. Las cajas se tratan de contenedores pequeños que sirven para fácil preparación de pedidos. Esto tiene como objetivo el almacenamiento y transporte de mercancías. Los roll se trata de un tipo de unidad de carga que sirve para el transporte o traslado de mercancías, lo cual viene siendo muy parecido a los que son las carretillas y suelen ser manipulables de manera manual o mecanizada. Los bandejas se trata de una pieza plana que es elaborada de plástico, de madera o de metal, lo cual su función principal es el transportar o depositar las mercancías que se desea trasladar. Los bidones son recipientes herméticos que su función principal es contener, almacenar y transportar grandes cantidades de líquidos. Los materiales que son fabricados los bidones suelen ser de madera, cartón, plástico o metal. Los rollos es un elemento fundamental en lo que es el embalaje. Su función principal es resguardar las condiciones que tengan las mercancías, y los rollos estos pueden ser de papel plástico o de papel burbuja. Paletas, tarimas o pallets son plataformas elaboradas de madera o de plástico, los cuales su función es el traslado de mercancías o de artículos. Estas son manipuladas con ayuda de montacargas o grúas hidráulicas. Los paquetes se refiere a una forma en la cual un conjunto o un objeto están apiladas o envueltas de tal manera que dan como resultado un bloque en el cual es
Esto sirve o facilita la manipulación de mercancías al momento de ser transportadas. Los contenedores se refiere a un recipiente de carga en el cual es favorable para el transporte marítimo o multimodal, en el cual su función principal es resguardar una gran cantidad o artículos que son voluminosos o pesados de las condiciones climáticas que se presentan. Estos también suelen ser llamados contenedores ISO, que gracias a su elaboración o estricta elaboración apegados a la norma ISO 668. Los sacos se refiere a un recipiente en el cual son muy similares a las bolsas, con diferencia que no tienen agarraderas y que son de mayor tamaño, y su función principal es el almacenamiento y transporte de artículos o de mercancías que son del sector agrícola. Estos artículos del sector agrícola pueden ser los frijoles, el maíz o el café. Podemos clasificar los tipos de cargas de la siguiente manera: según el volumen o las dimensiones de la mercancía. Las cargas pequeñas son aquellas que podemos agarrar con una mano y pueden llegar a pesar hasta 5 kilos. Las cargas medias son un poco más grandes que las anteriores y pueden llegar a pesar hasta 10 kilos, pero aún así son manipulables por el personal. Las cargas paletizadas son las que se preparan sobre pallet y sus dimensiones van a depender del tipo de resistencia de la mercancía o del producto. Las cargas voluminosas aquí dependen mucho de las dimensiones del producto y en algunas ocasiones no van a poder ser apilables. Las cargas muy voluminosas son cuando tenemos un conjunto de muchas mercancías o un producto demasiado grande y pesado en el que ya se va a requerir grúas para su manipulación. Y las cargas de dimensiones especiales ya son excesivamente grandes y para su transporte necesitará de vehículos especiales. Según el peso se clasifican de menor a mayor peso. Las cargas ligeras van hasta los 5 kilos, las cargas medias de los 5 a los 25 kilos, las cargas pesadas de los 25 kilos a 1 tonelada y las cargas muy pesadas superan la tonelada. Según la forma de apilarlas se clasifican en cargas sencillas y cargas apilables. Las cargas sencillas son aquellas que tienen dimensiones normales pero no se pueden apilar debido a la resistencia del envase o del producto. Y las cargas apilables, como el nombre lo dice, son aquellas que podemos apilar pero están sujetas a normas de apilamiento para que el producto no se dañe por el peso. Según el lote o las unidades que componen el embalaje, aquellos constituidos por una sola unidad, como por ejemplo una lavadora o un refrigerador, aquellos formados por 100 unidades, como ladrillos o losas, y aquellos formados por más de 100 unidades, como por ejemplo un pallet de unas 600 botellas de aceite de oliva. Y también según la fragilidad, pueden ser frágiles, ligeras y resistentes. Las frágiles, como lo dice, son aquellas que no pueden resistir ningún tipo de peso y tienen que ser envasados o empaquetados de manera individual, como por ejemplo los focos. Las ligeras soportan cierto peso, como por ejemplo las cajas de leche. Estas se pueden apilar hasta 7 cajas sin que se vean dañadas. Y las resistentes, que como ya se imaginarán, son aquellas que pueden soportar mayor peso, como por ejemplo los ladrillos. Existen dos tipos de características físicas de las unidades de carga. Una es la resistencia, la cual es la capacidad de soportar el peso del mismo artículo o de artículos diferentes. Esto influye de manera en el almacenamiento. De esta manera es posible apilarlos o no, y de no ser apilables se usan auxiliares para el almacenamiento. La estabilidad es un factor importante en el almacenamiento. Tiene que ver directamente con la resistencia y hay 3 medios básicos para conseguir una buena estabilidad: la correcta configuración de una unidad de carga, el retractilado y reflejado, que estos dos últimos los veremos posteriormente ya que son los más usuales. Los métodos que se utilizan más para la unidad de carga son dos. Estos sistemas se utilizan para proteger lo que es la unidad de carga. Estos son el flejado y el retractilado. Bueno, el retractilado consiste en proteger la unidad de carga contra roturas e inclemencias del tiempo. Existen varios métodos para proteger la unidad de carga con el retractilado, los cuales son el primero, envolviéndolo; el segundo,
es introduciendo las unidades de carga en sacos de plástico y el tercero enrollándolos en cinta. Estos métodos que acabo de mencionar requieren de calor con la finalidad de que estos se retraigan y sujeten con fuerza las unidades de carga. Bueno, a diferencia, el flejado es de su sistema, aunque también protege la unidad de carga. Este va a consistir en que va a envolver la unidad de carga con cinchos o gomas de nylon. Esto va a requerir de cierto grado de elasticidad y resistencia para proteger esta unidad. Es necesario que se cuide la carga poniendo pedazos de cartón en donde se ponga la cinta para que pues la proteja. También es necesario proteger el interior con materiales como virutas de madera, papel corrugado y plásticos que se expandan como el poliuretano. Otro subtema que creemos importante mencionar dentro de este tema de las unidades de carga son los criterios de elección de la unidad de carga. Para una buena elección de unidad de carga es fundamental debido a que de ese modo se van a realizar ciertas operaciones en almacenamiento, en la distribución y en la manutención. Bueno, nos podemos basar de algunos criterios tales como las características del producto. Aquí se menciona pues el volumen, el peso, la estabilidad, la forma del producto, etc. También está la optimización del espacio. Aquí este va a depender de la planificación que se tenga según los pedidos. Y el tercero y el cuarto son similares. La facilidad para la división de unidades menores, esto va a consistir en que haya una mejor manejabilidad de las unidades y por último, utilización en la medida de lo posible de unidades de carga estándar. Como mencionaba, eso es parecido al punto anterior, el punto 3, y esto es para una mejor manejabilidad de los productos en general. Muchas veces he escuchado hablar sobre lo que es una unidad de carga. Bueno, en conclusión, podemos decir que una unidad de carga es todo aquel objeto o bien ser vivo que puede ser susceptible a sufrir unos cambios de lo que es transporte para moverlos o trasladarlos de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, en la industria de los alimentos balanceados o alimentos encostelados, los métodos de transporte que se pueden ocupar ahí son lo que son las grúas. Se pueden ocupar el montacarga entre diversos transportes como lo son comunes, por ejemplo el diablito, una bicicleta, etc. Esos son los métodos de transporte, pero todo este método debe llevar consigo una seguridad para nuestro producto. ¿Para qué? Para que nuestro producto llegue bien, llegue a salvo y no se rompa ni sufra ningún daño a la hora de lo que es el transporte. Lo mismo se aplica en lo que son los hechos de paquetería. Cuando se trasladan las paqueterías de un lugar a otro, este producto debe ser bien encajado, bien concentrado en lo que se va a llevar y también debe estar obviamente bien empaquetado en lo que es el contenido de su caja.